Hola, mi nombre es Damaris Ventura Bustamante, pertenezco al sistema COBAO y soy estudiante de tercer semestre de la capacitación de higiene y salud comunitaria. Y en este video les hablaré de forma general acerca del sistema muscular, correspondiente a la materia de anatomía y fisiología humana, proceso de salud de enfermedad, a cargo del docente Jorge Luis Osorio Guzmán. Para comenzar, el sistema muscular es el conjunto de más de 650 músculos diferentes que componen el cuerpo humano, constituyendo el 40% del peso de una persona adulta y generando la mayor parte del calor corporal, además de que los músculos se clasifican en superficiales y profundos. La mayoría de los músculos pueden ser controlados a voluntad y permiten ejercer la fuerza suficiente sobre el esqueleto para movernos. Algunas propiedades de los músculos son contractibilidad, excitabilidad, extensibilidad y elasticidad. Existen tres tipos esenciales de músculos. Los músculos esqueléticos, también llamados músculos estriados, son los músculos que conectan con los huesos y permiten el movimiento de las extremidades. Estos músculos vistos bajo un microscopio presentan estrías y una forma larga que es característica de los mismos. Músculos cardíacos son los músculos de la pared del corazón, los cuales requieren estar interconectados para poder contraerse y expandirse de forma sincronizada. Músculos lisos, también conocidos como viscerales o involuntarios, tienen funciones internas y no están comprometidos con el movimiento voluntario del cuerpo. Como parte de la anatomía del sistema muscular, a continuación se menciona una breve descripción de algunos músculos superficiales del plano posterior. Occipital. Este músculo es un músculo cuadrilátero situado en la parte posterior de la cabeza. Se encarga de tensar la aponeurosis epicraneal, por lo que moviliza el cuero cabelludo hacia atrás. La función principal es generar movimiento ya sea voluntario o involuntario respectivamente. Se inserta por debajo de la línea occipital superior y en la apófisis mastoidea. Complejo mayor. El complejo mayor o semiespinal de la cabeza es un músculo ancho que ocupa toda la altura de la nuca a cada lado de la línea media. Se inserta en la columna dorsal, en la apófisis transversas de las primeras 5 vértebras dorsales y en las apófisis articulares de las en las apófisis transversas de las últimas 4 o 5 vértebras cervicales. Esplenio. Se trata de una ancha lámina muscular que se dirige hacia arriba y afuera en la columna cervical, la cual tiene una función unilateral y otra bilateral. La primera es de inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado y la segunda es de extensión e hiperextensión del cráneo y el cuello. Trapecio. Es uno de los músculos de la espalda superior. Es un músculo triangular grande que va desde el hueso occipital en el cráneo hasta el final de la columna torácica en la espalda. El músculo se divide en 3 secciones, superior, media e inferior. Cada segmento del músculo juega un papel en los movimientos específicos del cuello y los hombros. Infraespinoso. Es un músculo plano con forma parecida a un triángulo que forma parte del manguito de los rotadores del hombro. Es decir, que este músculo realiza movimientos parecidos y comparte el mismo lugar donde se insertan con el supraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Redondo menor. Es un músculo delgado que se ubica en el hombro y se origina en la cara posterior de la escápula, específicamente en el área denominada fosa infraespinosa, y se inserta en la parte superior del húmero, el cual se ocupa de realizar la rotación externa o lateral del brazo desde el hombro, y es un músculo muy importante ya que proporciona estabilidad al hombro y evita la rotación interna excesiva. Redondo mayor. Se ubica en los miembros superiores y conforma el hombro junto con otras estructuras musculotendinosas vecinas. Se ocupa de la aducción y rotación interna del brazo. El músculo redondo mayor es responsable de la realización de 3 movimientos del brazo. Dorsal ancho. Es un músculo de grandes proporciones, siendo tanto largo como ancho. De hecho, es el más grande del cuerpo humano y está ubicado al nivel del tronco en la parte posterior. Es un músculo par encontrado, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho del cuerpo. Este músculo parte de la apófisis espinosa de las vértebras T6 a L5 y llega a la cresta sacromedia. Oblicuo mayor en el abdomen. El oblicuo mayor es un músculo con fibras estriadas esqueléticas que es clasificado dentro de la musculatura fásica, ya que tiende a estar débil en la mayoría de los individuos por falta de ejercicio físico. Su función principal es producir la rotación del tórax acompañado del movimiento de la parte superior del músculo contraído hacia el lado contrario. Glúteo mayor. Se encuentra en la capa superficial
y es el que proporciona volumen a esta zona del cuerpo. Es un músculo muy potente y su función principal es la de extensión de la cadera y su función secundaria es la de rotación externa, además que actúa como estabilizador de la pelvis. Aductor mayor es un músculo originado en la rama inferior del isquion y del pubis y en la tuberosidad isquiática, insertándose en el tubérculo aductor y línea áspera del fémur. Es un músculo monoarticular y sus funciones son la de aducción, rotación y flexión del fémur, además de estabilizar la pelvis y la columna vertebral. Semitendinoso es un músculo de la pierna que se sitúa en la parte posterior y medial del muslo. Se inserta por debajo del tendón del músculo sartorio y por debajo del músculo grácil. Algunas de sus funciones son extensión de la cadera, flexión de la rodilla, rotación interna de la cadera cuando la rodilla está extendida y rotación interna de la rodilla cuando está flexionada. Semimembranoso. Se une a la tuberosidad isquiática mediante un tendón grueso en la impresión superior y externa. Se sitúa en la zona posterior e interna del muslo y tiene las mismas funciones que el músculo semitendinoso. Vasto interno, también llamado vasto medial, ya que es la proporción más cercana a la línea media del cuerpo. Tiene forma de lágrima y su origen está en la parte inferior de la línea intertrocantérica y termina en la rótula formando el tendón del cuádriceps femoral. La contracción del vasto medial estabiliza la articulación de la rodilla y causa la extensión de la pierna. Recto interno del muslo. El recto interno, también llamado grácil, es un músculo largo y delgado que se origina en la pelvis. Luego recorre todo el músculo para insertarse en uno de los huesos de la pierna. El recto interno tiene su origen en la parte medial de la pelvis, específicamente en la sínfisis de la pubis y en la protuberancia del mismo hueso. Luego sus fibras se dirigen hacia el inferior, recorren la zona interna del muslo, pasan por el lateral de la rodilla y se insertan en la tuberosidad medial de la tibia. Bíceps femoral. Es un músculo largo en el aspecto posterior del músculo que recorre desde la tuberosidad del isquion hasta la porción proximal de la fíbula. Este músculo consta de dos cabezas, una de las cuales se encuentra por debajo de la otra y cada cabeza tiene un origen de inervación diferentes, pero comparten la misma intersección. Durante su trayecto atraviesa dos articulaciones, la articulación coxofemoral y la articulación de la rodilla. Al interactuar simultáneamente sobre estas dos articulaciones, el bíceps femoral tiene muchas funciones importantes: flexión y rotación externa de la articulación de la rodilla, así como la extensión y rotación externa de la articulación coxofemoral. Plantar delgado. Es un músculo muy delgado y con un tendón muy largo. Se encuentra en la parte posterior del condilo femoral externo y va desde la parte inferior y posterior del fémur y un ligamento llamado popliteo oblicuo hasta el talón. La función del plantar delgado es la de flexionar la rodilla y hacer flexión plantar del tobillo, pero de manera muy discreta, ya que no es un músculo potente. Gemelos. También llamado músculo gastrocnemio, está situado en la parte posterior de la pierna, siendo el más superficial de la pantorrilla. Es un músculo biarticular, ya que su trayecto atraviesa dos articulaciones, la de la rodilla y la del tobillo. Su función sobre la rodilla es estabilizar el fémur para evitar que haya un desequilibrio hacia adelante en los movimientos de flexión, mientras que sobre el tobillo actúa como un extensor del mismo con tendencia a la inversión. Peroneo corto. El músculo peroneo corto se encuentra profunda e inferiormente al músculo peroneo largo. Está situado en la porción externa de la pierna por debajo de la rodilla. Tiene forma alargada y en su parte superior se inserta en la región media y en su parte inferior en la cara externa del peroné. Pasa por detrás del maleolo externo del tobillo y finaliza en la porción externa de la base del quinto metatarsiano. Tríceps braquial. Es un músculo que recorre la zona posterior del brazo, es decir, que sale desde el hombro hasta llegar al codo, y que es conocido por estar conformado por tres cabezas o porciones. La cabeza larga es llamada así debido a que es la que presenta mayor recorrido, y las otras son llamadas vasto interno y vasto externo, por su ubicación y origen. Esta musculatura es considerada biarticular, debido a que la cabeza larga interviene tanto en la articulación del hombro como en los movimientos de extensión y aducción, así como en los vasos también participan en la extensión del codo. Supinador largo. Es un músculo flexor que se sitúa en la parte externa del antebrazo y que se localiza cerca de la musculatura epicondilia.
debido a que su lugar de intersección es la porción lateral del codo. Se encarga de supinar el antebrazo, pero solo ocurre cuando éste se encuentra en posición de pronación. Además, debido a que su origen en el húmero también comparte la función de flexionar el codo. Acóneo es un músculo pequeño y con semejanza a un triángulo que se ubica en la región del codo, y que aunque no es muy conocido, es importante para el movimiento de extensión del antebrazo. Este músculo comparte la función de extender el codo con el tríceps braquial que se ubica en la zona posterior del brazo, es decir, se encarga de alejar las caras anteriores tanto del antebrazo como del brazo, y además participa en los movimientos de supinación y pronación del antebrazo. Radial externo primero. Es un músculo extenso que también se conoce como extensor radial largo, debido a que recorre todo el borde lateral del hueso radio junto a otro músculo extensor radial que es más corto. Es un músculo que se encarga de extender la muñeca, es decir, que actúa sobre los huesos del carpo, además de que interviene en el movimiento de abducción de la misma zona. Radial externo segundo. También conocido como extensor radial corto, es un músculo plano que es más prominente durante la parte superior de su recorrido, pero que por la mitad se convierte en un tendón delgado. Además, debido al lugar donde se origina, se clasifica en el grupo de músculos epicondilios, ya que es un músculo que realiza un recorrido similar al nervio radial. Este es el tejido nervioso que se encarga de proporcionar su inervación, así como la activación que el tejido necesita para cumplir con su función en la muñeca. Extensor de los dedos. Es un músculo prominente que tiene su vientre muscular localizado en la cara posterior del antebrazo y que proyecta sus fibras hacia la muñeca para dividirse en 4 tendones y llegar a los últimos 4 dedos de la mano. Se encarga de la extensión de cada dedo de la mano con excepción del pulgar, por lo cual actúa como un tejido que aleja los dedos de la cara palmar de la mano. Cubital anterior, también llamado flexor cubital del carpo, es un músculo que se localiza en el lado cubital de la cara anterior del antebrazo y que es conocido por ser parte de la musculatura de los epitrocleares. Es un músculo que tiene como función realizar la flexión de la muñeca y además ejecuta una desviación de la mano hacia el lado del meñique, cuando la articulación se encuentra en posición neutra. Cubital posterior. El cubital posterior o extensor cubital del carpo es un músculo que está involucrado en el movimiento de extender la articulación de la muñeca, ya que pertenece a la nomenclatura de los epicondilios por su lugar de origen en el húmero. Se encarga de realizar el movimiento de extensión de la muñeca que se realiza cuando se aproxima a la cara dorsal con la zona posterior del antebrazo. Como parte de la fisiología del sistema muscular, tenemos que el sistema muscular es vital para el organismo, ya que la musculatura permite el movimiento voluntario, nos permite movilizar el esqueleto y desplazarnos. Algunas de sus funciones son: locomoción, efectúa el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades. Actividad motora de los órganos internos. El sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas como por ejemplo el sistema cardiovascular. Información de estado fisiológico. Por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones fuertes en el músculo liso generando un fuerte dolor, signo propio del cólico. Mímica. Es el conjunto de las acciones faciales, también conocidas como gestos, que sirven para expresar lo que sentimos y percibimos. Estabilidad. Los músculos conjuntamente con los huesos permiten al cuerpo mantenerse estable mientras permanece en estado de actividad. Postura. El control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo. Producción de calor. Al producir contracciones musculares se origina la energía calórica. Forma. Los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo. Protección. El sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento del sistema digestivo como para los órganos vitales. Para mantener un sistema muscular en óptimas condiciones se debe tener presente las siguientes recomendaciones. 1. Mantener una dieta equilibrada con dosis justas de glucosa. 2. Evitar el exceso de consumo de grasas ya que no se metabolizan completamente y producen sobrepeso. 3. Realizar ejercicio físico regularmente, ya que este ayuda a los músculos a ganar volumen, elasticidad y fuerza. 4. Evitar el alcohol y el cigarrillo, ya que pueden desgastar poco a poco la salud
tanto de los músculos como de los huesos. Evitar hacer esfuerzos exigentes, como por ejemplo arrastrar cosas muy pesadas, para así evitar lesiones musculares. Mantén siempre una buena postura, tanto al caminar como al estar sentado e incluso al dormir. A continuación se presentan algunas de las enfermedades más comunes del sistema muscular, las cuales pueden ir desde un calambre hasta llegar a un desgarre. Calambre muscular. Son contracciones o espasmos súbitos e involuntarios en uno o más músculos que generalmente ocurren después de hacer ejercicio o por la noche y duran desde algunos segundos hasta varios minutos. Los calambres musculares pueden ser causados por el mal funcionamiento de algunos nervios, entre muchas otras causas, como son distensiones o exceso de uso de un músculo, deshidratación, falta de minerales en la dieta o desgaste de minerales en el cuerpo, llegada insuficiente de sangre a los músculos, alcoholismo e incluso un embarazo. Desgarre muscular, también conocidos como roturas de fibras musculares, son una lesión del músculo en donde las fibras que componen el músculo se rompen. Su localización más común es en los miembros inferiores, en músculos como gemelos, isquiotibiales y cuádriceps. Existen 3 formas en que se puede producir esta lesión. La primera es de forma directa como consecuencia de una contusión o golpe. La segunda también es de forma directa, en la que el músculo es estirado más allá de la capacidad que tiene él mismo naturalmente para estirarse. Y la tercera es de una manera indirecta como consecuencia de una elongación brusca del músculo, generalmente producida por una contracción rápida y fuerte del mismo. La gravedad de la rotura fibrilar viene determinada por múltiples factores como lo son la localización de la lesión, el tamaño del desgarro muscular y la edad de la persona. Los desgarros más comunes son desgarro de pantorrilla, desgarro de manguito rotador y desgarro de músculos paravertebrales lumbares. El tiempo de recuperación de una lesión muscular de estas características varía considerablemente dependiendo de varios factores como son el tipo y tamaño de desgarro muscular, el tratamiento recibido y aspectos propios de la persona que lo padece. Esguince muscular. Es un tipo de lesión que se produce cuando uno o varios ligamentos que se encuentran alrededor de una determinada articulación se ven afectados. En total existen 3 tipos de desguince, los cuales son de grado 1, de grado 2 y de grado 3, dependiendo de la gravedad de la lesión. Dicha lesión se produce siempre por un movimiento involuntario, generalmente motivado por una fuerza poco frecuente, que actúa directamente sobre una articulación. Esto ocurre sobre todo cuando practicamos algún deporte y se produce una caída. Para prevenir los esguinces es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones como las siguientes. Calentar antes de practicar algún ejercicio físico. Mantener nuestras articulaciones en forma ejercitadas y bien estiradas. Evitar el calzado irregular como el que tiene tacón alto y usar un calzado cómodo al practicar algún deporte. De igual forma, existen diferentes recomendaciones que se aplicarán o no en función del grado del esguince, y entre las que podemos destacar aplicación de hielo, elevar la extremidad afectada, guardar reposo y usar un vendaje de compresión. Distrofia muscular. Es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular, para las cuales no existe una cura, pero los medicamentos y el tratamiento pueden ayudar a controlar los síntomas y a disminuir el avance de la enfermedad. Los síntomas de la variedad más frecuente comienzan en la infancia, principalmente en los varones, mientras que en otros tipos no aparecen hasta la adultez. El principal signo de distrofia muscular es una debilidad muscular progresiva y existen muchos tipos de distrofia muscular, como lo son distrofia muscular de tipo Duchenne, distrofia muscular de Becker, de la cintura escapulohumeral o pélvica, congénita y miotónica. Algunas de sus complicaciones son problemas al caminar, problemas al usar los brazos, acortamiento de los músculos o los tendones en torno a las articulaciones, problemas respiratorios, curvatura de la columna vertebral y problemas cardíacos. Atrofia muscular. Es un trastorno que consiste en el desgaste, pérdida o disminución del músculo esquelético.
Este trastorno origina la pérdida de la fuerza muscular y causa una gran afectación en las acciones cotidianas. Se produce por un desequilibrio entre la síntesis de proteínas y su degradación, lo cual afecta a las células nerviosas de los músculos esqueléticos, generando parálisis parcial o total. Hay 3 tipos de atrofia muscular: psicológica, patológica y neurogénica. La atrofia psicológica es causada porque la persona afectada no utiliza los músculos con asiduidad. La atrofia patológica es causada por envejecimiento, inanición y algunas enfermedades. Y la atrofia neurogénica se debe a la falta de conexión entre los músculos y los nervios. La atrofia muscular no presenta síntomas previos, sino que van apareciendo a medida que la atrofia se va desarrollando. Los más frecuentes son disminución de la masa muscular en los brazos y piernas, sensación de debilidad en las extremidades y dificultad para realizar movimientos básicos. A continuación presento las referencias bibliográficas sobre el material que he trabajado en esta breve exposición, y con esto termino, agradeciéndoles por su atención prestada.